Saludos muy especiales en esta mañana a todos mis hermanos y hermanas que se conectan aquí en Zoom para este estudio de la Biblia que hemos venido haciendo acerca del evangelismo, de la palabra de Dios, de la predicación, estas cosas especiales que Dios ha revelado en su palabra para nuestra vida. Hemos venido estudiando ya desde hace días acerca del evangelismo. En los estudios anteriores estuvimos hablando acerca de la palabra de Dios, de la parábola del sembrador, de los terrenos. Hemos hablado ahorita de la semilla y estuvimos hablando hasta ayer acerca de la semilla, de la palabra de Dios como la semilla incorruptible. Y nos dimos cuenta que esa semilla es la palabra de Dios. ¿Okay? Y luego nos dimos cuenta que esa semilla o esa simiente incorruptible es el evangelio de Jesucristo. Según Primera de Pedro lo dice, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Eso coincide claramente con lo que el Señor Jesucristo dijo en Marcos 16, 15 y 16, id y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando nosotros vemos a Jesús hablando en ese pasaje, ese mandato es mandato que se da después de la resurrección del Señor Jesús. Y ese mandato se le conoce como la Gran Comisión. Lo que es el pasaje de Marcos 16, 15 y 16 se conoce como la Gran Comisión. Y el de Mateo 28, 18, donde la Escritura también dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles, predicándoles, bautizándoles, dice nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en Mateo, en Marcos e incluso en Lucas, vamos a leer esos pasajes para tener claramente cuál es el mandamiento del Señor Jesús tocante al tema de predicación. ¿Qué es lo que predicamos? ¿O qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr cuando se predica su palabra para los hombres? El propósito principal es la salvación de la humanidad. En Mateo 28, 18, el Señor dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este pasaje que tenemos acá, necesitamos entender que es mandamiento dado por Jesucristo después de su resurrección. Y recordemos que en su ministerio terrenal, estudiábamos eso hace algunos días, en su ministerio terrenal el Señor estuvo preocupado y ocupado en la predicación del evangelio del reino. Y después de resucitar, cuando Él dice aquí, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, toda la potestad la tiene el Señor, hemos estudiado también eso. Él está sobre todos los principados y potestades. Y se resume la idea en lo que dice acá. Toda potestad la tengo, Jesús, en el cielo y en la tierra. Bueno, eso habla de la soberanía que tiene, del poder que tiene sobre todo y sobre todos. Basado en esa autoridad, Él dice, vayan y hagan discípulos. Cuando vamos a predicar, y lo que predicamos es el evangelio, y lo que buscamos es hacer discípulos para el Señor, vamos a predicar bajo la autoridad de Él. Es decir, Él nos ha dado el permiso de ir a predicar. ¿En dónde? En todas las naciones de la tierra, en todos los rincones del mundo se puede predicar. ¿Por qué? Porque aquel que tiene toda la autoridad, el Señor Jesucristo, que tiene autoridad sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos, sobre todo lo que existe en el mundo, dijo, vayan y hagan discípulos, y mencionó a todas las naciones. Ese es nuestro campo de trabajo. Cuando Jesús dijo, la mies es mucha, pues podemos hablar de eso. Podríamos pensar en el entorno donde él estaba, pues Jerusalén y todas las ciudades, todo eso también era un pueblo grande, muchas personas para hablarles. Pero en un sentido también, la mies del Señor es todo el mundo, es toda la tierra. Bueno, el Señor estaba pensando en esa mies en grandes rasgos. Muy grande el campo para trabajar, muy grande. No más
Cuando usted se pone a mirar quizás de pronto el entorno donde usted vive, por ejemplo, yo puedo pensar en la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín es muy grande. La ciudad de Medellín tiene muchísimas personas, muchísimos habitantes. Que Dios bendiga mucho la ciudad. Entonces, el campo es muy extenso. Hay mucho terreno por recorrer. Recordábamos ayer a un poco de Jonás. En estos días hemos hablado de él. Él tuvo que recorrer 3 días a Nínive para predicar la palabra de Dios por las calles de Nínive. 3 días predicando. Pudiéramos pensar cuánto tiempo nos tardaríamos proclamando nosotros hoy en el mundo el evangelio de Dios por las calles de nuestras ciudades. Y ahí vivimos en ciudades, algunas muy grandes, algunas no tan grandes, pero tenemos un terreno. Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Los discípulos son para Él, las personas son para Él. La predicación del evangelio, la idea de la predicación del evangelio es que la gente se convierta a Él, no a nosotros, a Él. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cuando dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando de la autoridad. ¿Bajo qué autoridad se bautiza a una persona o bautizamos a una persona? Es la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la autorización. ¿Por qué hacer eso? Dios dijo que se hiciera. Jesús dijo que se hiciera. Sí, es la base para hacerlo. Y aquí estamos hablando precisamente de que Jesús dice, yo tengo toda la autoridad, y como tengo toda la autoridad, dice acá, en este versículo, yo tengo toda la autoridad, y en el versículo 19 ese por tanto está sujeto a lo que acaba de decir en el 18. Como yo tengo toda la autoridad, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En el evangelismo eso es importante. Yo no sé si en muchas ocasiones uno pasa desapercibido el tema de la autoridad, porque pues uno de pronto está en la iglesia y predicando acá y allá, y uno simplemente hace las cosas ya. Pero el evangelista tiene que tener en cuenta la autoridad bajo la cual está actuando para predicar. No está actuando porque sí, no estamos haciendo algo porque sí, no estamos estudiando algo simplemente porque a mí se me ocurrió que es buen tema para estudiar. Es que ya hay un mandato divino que tiene que ver con eso mismo. Por ejemplo, nosotros que estamos estudiando acerca del evangelismo, el que hace precisamente que tengamos el anhelo de predicar el evangelio es Él. Él dio el mandamiento, Él proveyó el mensaje, Él hizo posible el evangelio, y Él mismo escoge o me manda a mí, me señala a mí, me llama a mí para que yo vaya y lo haga. Él provee todas las partes que se necesitan. Entonces, bajo su autoridad, predicamos el evangelio a las personas. Luego, podemos estudiar un poco más profundo el pasaje, pero la idea acá es bajo qué autoridad lo hacemos. La gran comisión, la gran comisión. Ahora, en el libro de Marcos, nosotros nos encontramos acá con un detalle que Mateo no menciona. Marcos menciona exactamente el mensaje a predicar. En Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. También es después de su resurrección. En el versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Después de su resurrección, tenemos a Jesús aquí también dando detalles de la misión que le dio inicialmente a los apóstoles y que quedó aquí para siempre, para que los que estamos hoy cumplamos la labor de la predicación. Vayan por todo el mundo. En el otro pasaje dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, en todas las naciones.
Aquí habla del mundo, que sería una similitud, similar el asunto. Pero aquí dice, y predicad el evangelio. Aquí se menciona particularmente aquello que se predica. Predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Se menciona a toda criatura porque los hombres somos la creación de Dios. Por eso se llama criaturas en este caso. La creación del Señor. A todos aquellos hombres hechos a la imagen de Dios, descendientes de Adán. Recuerdan que hemos hablado de un pasaje de Hechos donde la Biblia dice que de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres. De una sola sangre es de Adán. De Adán Dios hizo todo el linaje. Todos los hombres que existimos en cualquier parte del mundo venimos de una sola sangre, de Adán y de Eva. De ahí venimos todos. Entonces vayan y prediquen. Note que aquí se menciona lo que hay que hacer, que es la acción. La acción es predicar, es proclamar, es anunciar. Eso es el evangelista, es un proclamador, es una persona que anuncia, es un mensajero. Ahora, el mensajero o el anunciante, la persona que da el mensaje, Dios le dice qué decir, dice prediquen el evangelio, y por eso necesitamos ahora, y ahorita lo que vamos a concentrarnos en el estudio que estamos haciendo es en qué es el evangelio, qué es según las escrituras el santo evangelio que se debe predicar. Prediquen el evangelio a toda criatura. Aquí se añade un detalle muy importante y se nos da a entender la relevancia tan grande que tiene el evangelio. Cuando el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nos está diciendo, nos está hablando de la necesidad tan grande que el hombre tiene del mensaje. Nos está hablando de las consecuencias tan graves que pueden ocurrir si una persona no cree y por ende no obedece el evangelio. Nos está hablando también de lo valioso que es el evangelio, porque puede salvar al hombre. Y la salvación de que puede ser salvo el pecador, pues es de la condenación, porque ahí dice, será condenado. ¿Qué significa ser condenado? Ser condenado es estar apartado de Dios para siempre. Y la razón en sí no es complicada. El pecado ha matado al ser humano. Adán y Eva murieron el día que pecaron y de ahí en adelante todos los que hemos pecado hemos muerto por culpa del pecado, de nuestro propio pecado. Y el evangelio llega como la solución completa, total. El evangelio que predicamos es la solución completa. No es una solución parcial, no es como pañitos de agua tibia. No, el evangelio es adecuado, es poder de Dios, puede salvar al pecador. Por eso dice también, el que creyere y fuere bautizado será salvo, que es lo contrario de mas el que no creyere será condenado. Ahí está la contraposición. El que cree y obedece le resulta en salvación. El que no cree y por supuesto no obedecerá, le resulta en condenación. Y el punto de que están hablando aquí o de que está hablando Jesús aquí es del evangelio, de la predicación del evangelio. Es decir, el evangelio es la enseñanza más importante. Y Cristo dice aquí, hablando precisamente de él, dice que es lo que hay que predicar. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Él predicó el evangelio del reino en su ministerio, los discípulos lo hicieron, pero ahora se da un mandamiento. Aquí hay fuerza de ley para ir a predicar. Por supuesto, los demás también predicaron bajo la autoridad de Jesús. Cuando Jesús mandó, recuerden que leíamos que el Señor mandó a ciertos hombres a predicar, a sus discípulos, y vayan, digan esto y aquello. Leímos hace poco algo de eso. Pues eso fue la autoridad de Jesús. Pero aquí se da un mandamiento que es llamado la Gran Comisión, que sería la misión más grande, la misión evangelística más grande que el Señor dio desde el inicio.
prediquen a todas las naciones. Hoy día tenemos en el mundo algo poco más como de 200 naciones, con gente por todas partes. Nuestra nación, por ejemplo, Colombia tiene como 50 millones de habitantes y el Ecuador tiene como 16 y Venezuela tiene como 30 millones de habitantes y el Perú tiene, México tiene como 100 y un pedazo. La China tiene 1.000 millones. Tienen muchísimas personas. Y ahí está la misión. Vayan a todas las naciones, vayan y prediquen a toda criatura. Noten que lo que estamos diciendo acá es como lo que estábamos estudiando. Sigue sembrando, siembra y siembra y siembra. Vete a la segunda puerta, vete a la otra puerta. La puerta siguiente, la persona siguiente, es lo que Jesús está diciendo acá. Predique a toda persona. Y note lo que pasa cuando se predica. El Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ¿cuál es la labor? Predique y predique y predique a todas las criaturas. Nuestra labor no está completa hasta que no le prediquemos a todas las criaturas. Y la mies es tan grande, el campo es tan grande, que yo no soy capaz de llegar a todas las personas. Yo no puedo. Ni siquiera en mi propia ciudad. Es difícil llegar a todos los habitantes de la ciudad de Medellín. No estamos solos en la predicación, somos muchos predicando, pero necesitamos todos enfocados en predicar. Y el que crea y se bautice será salvo y el que no, pues será condenado. Bueno, después hablaremos un poco más de lleno también de estos pasajes, pero entonces el punto que quiero que mencionen es que aquí se da un mandamiento para ir a todos los hombres. Es decir, usted tiene el permiso y el mandamiento de Dios de predicarle a todos los hombres. Eso es importante porque uno a veces pudiera decir, pero yo ¿cómo voy a hacer eso? ¿O bajo qué autoridad lo hago? Nosotros tenemos la autorización de Cristo, del Todopoderoso, para ir a predicar. ¿Sí? Ese es el mandamiento. Cuando usted está predicando, usted debe pensar en que usted está cumpliendo con un mandamiento del Señor Jesús. ¿Y qué ocurrirá? Lo que aquí dice él. El que crea, es posible que la gente crea y obedezca y sea salva, pero también es la otra posibilidad. Cristo no te dice, todos te van a creer. No, el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, porque eso está en el que oye. Ese es el que decide si cree o no y si obedece o no. Y hay un resultado para cada uno, salvación o condenación. Y particularmente aquí lo que predicamos es el Evangelio, que es lo que queremos entrar en detalle a mirar. Pero hay otro pasaje en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, el Señor habló también de esta gran comisión, que es la predicación. En el libro de Lucas dice acá la palabra de Dios. En Lucas 24. Lucas 24 dice así en el versículo 44 hasta el 47 podemos leer. Vamos a mirar, dice. Lucas 24 dice, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Esos últimos pasajes fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés.
Pero en el 44 Jesús dice, así está escrito y así fue necesario que ocurriera. Todo lo que estaba escrito ¿de quién? De él, en la ley, en los profetas y en los salmos. Jesús está cumpliendo todo eso. Jesús ya cumplió todo eso, porque aquí estamos hablando también después de su resurrección. Él está dando este mandato aquí, después de su resurrección. El evento que tenemos después de esto que Jesús dice aquí es la ascensión al cielo. Volver a su trono, volver a la gloria de Dios. Entonces, todo esto se cumplió. Todo esto llegó a ser. Lo que decía la ley de Moisés, los primeros 5 libros del Antiguo Pacto, se cumplió. Lo que decían los profetas, todos los profetas, también se cumplió. Y lo que dice el libro de los Salmos, también se cumplió. ¿Y qué dice el Señor? Entonces luego dice que les dijo, así está escrito en el 46, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y noten el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí nos habla en sí del Evangelio, porque dice que estaba escrito que el Cristo padeciese y resucitase. Eso es lo que escribió Isaías, el sufrimiento del siervo del Señor, que él fue molido, que él fue muerto, que fue a la cárcel, el juicio, pero también su resurrección. Jesús acaba ya de cumplir eso. Ya esto es un hecho en la tierra. Ya no es más una profecía por cumplirse, es una profecía cumplida. Y él mismo lo está diciendo acá. Jesús mismo está diciendo que acaba de cumplir todo lo que estaba escrito en el antiguo pacto. Eso es importante, porque no predicamos un mensaje de hombre. Predicamos un mensaje que fue profetizado antes y un mensaje que ahora es una realidad. El Evangelio ya no es más una profecía por venir, es una realidad y Jesús mismo de su propia boca está él diciendo, así estaba escrito, que yo muriera, que yo padeciera por los hombres y que resucitara. Y aquí estoy ya, resucitado. Y los apóstoles que fueron testigos de eso, están viendo a Jesús resucitado. Y en base a eso, en base a todo el cumplimiento de las escrituras, en base a todo lo que ya pasó, que Cristo acaba de cumplir y que lo único que falta es que vuelva al cielo, donde estaba antes de venir al mundo con el Padre. Dice, vayan y prediquen el arrepentimiento en el 47 y que se predicase en su nombre es por su autoridad. Por su autoridad. Es como lo que dice Mateo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por esto, porque yo tengo toda la autoridad, todo el poder en el cielo y en la tierra. Es decir, yo puedo mandar. Yo tengo el poder para mandar a hacer esto. ¿Y qué voy a mandar? Esto es mi mandamiento. Vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el evangelio. Ahí está el mandamiento. Y aquí, que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Esto es importante. Es parte del plan de la salvación. Porque para que los hombres seamos salvos o para que las personas seamos salvas, entonces se les llama a ser discípulos de Jesús, se les predica el evangelio, pero se les predica también el arrepentimiento, se les predica que se arrepientan, se les predica que es necesario que cambien o que cambiemos. Se nos predica a los hombres muertos en delitos y pecados, se nos predica la necesidad de un cambio de vida, de dejar de hacer cosas malas.
Hablaremos más acerca del tema del arrepentimiento, porque es parte del plan de la salvación. Pero entonces los 3 puntos que tenemos aquí: vayan a ser discípulos, bautícenlos, y luego enséñenles todas las cosas. Es lo que hacemos cuando alguien llega a la iglesia, se bautiza, comienza su vida cristiana, y es deber nuestro enseñarle que guarde todas las cosas que Dios nos ha mandado. Eso se refiere a todo lo que hay en el nuevo pacto, aprender la ley de Cristo y lo que hay que hacer, según lo que el Señor dice. Dice entonces, vayan y prediquen el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego acá, en el libro de Lucas, prediquen en mi nombre, que se predicase en su nombre, en el nombre de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Noten que es decirnos, hablarnos del mismo plan de salvación, pero diferentes detalles. ¿Qué tenemos que hacer? Juntar todos los detalles. Juntamos todos los detalles y tenemos el plan de salvación. Hacemos discípulos predicando el evangelio, bautizando a las personas. Hacemos discípulos cuando les predicamos a esos que queremos que sean discípulos del Señor, que se arrepientan para que tengan perdón de pecados. ¿Cómo van a recibir el perdón de los pecados? En estos pasajes, en 2 de ellos, en Mateo y en Marcos, se nos habla del bautismo. Y cuando hablamos del bautismo, nosotros vamos al libro de Hechos 2:38, y el libro de Hechos 2:38 dice que el bautismo es para perdón de pecados. Note que todo converge en el mismo punto. La salvación de los hombres tiene que ver, en primer lugar, con el mandamiento: vayan a ser discípulos, vayan a predicar. Ahí está la autoridad. ¿Quiénes van a hacer la labor? Inicialmente fueron los apóstoles. Ellos fueron los que recibieron, los que oyeron esto que estamos hoy leyendo acá. Ellos lo oyeron con sus propios oídos. La palabra directa de Jesús a ellos. A nosotros nos quedó escrito, pero ellos directamente escucharon la voz de Jesús diciéndoles eso. Y los apóstoles hicieron eso. Cuando llegó el día de Pentecostés, se cumplió la promesa, ellos fueron investidos de todo poder por el Espíritu Santo, predicaron el evangelio, hicieron discípulos. ¿Y qué comenzaron a hacer los discípulos? Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Es como lo que dice Mateo: enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Los apóstoles en el primer siglo estuvieron enseñando todo eso. Y aquí están las enseñanzas. Ahí está el ejemplo. Está el cumplimiento de lo que Jesús dijo. Es cuando usted ve el libro de Hechos, ve esa gran comisión práctica. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bueno, en el día de Pentecostés, los que habían en Jerusalén era gente de muchísimas naciones. Y por supuesto, ellos eran judíos. El mensaje es para toda criatura, no hay distinción. No fue solamente para el pueblo judío, fue primero el pueblo judío, le llegó primero el evangelio, pero luego le llegó a toda la humanidad. Y hoy estamos aquí en Colombia, en Chile, en Venezuela, en Panamá, en Perú, en Estados Unidos, donde sea, predicando el evangelio de Dios, bajo la autoridad de Jesús, haciendo discípulos para el Señor Jesús. Todo eso estamos haciendo. Entonces aquí tenemos el mandato del Señor en 3 de los evangelios que nos hablan de la gran comisión. Vayan a predicar esto. La base, mi autoridad, la autoridad de Jesús. Y se nos dice que predicar el evangelio y el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es decir, que cuando predicamos a alguien y le predicamos acerca de la salvación, pues por lo regular hay que explicar por qué necesita la salvación. Ocurre en muchos casos, hermanos amados, en el mundo, que la gente ni siquiera entiende que es pecado. La gente a veces sí tiene como la idea de yo estoy mal, pero ¿en qué exactamente estoy mal? ¿Y cuál es la condición de mi alma por aquellas cosas que estoy haciendo mal? La gente por lo regular no sabe eso. Por eso se predica, se enseña, se explica a los hombres. Porque recuerden que el mundo está
engañado. Engañado. Cuando el Señor llamó a Pablo a predicar, ¿recuerdan lo que dijo? Hemos leído eso en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, el Señor habló a Pablo, Saulo de Tarso, a quien él llamó, y le dijo en Hechos 26, 16, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí se nos explica qué es lo que Dios quiere lograr cuando se predica. Este pasaje nos habla, espiritualmente nos da el detalle de cuál es la condición de aquellos que no han obedecido el evangelio, de toda criatura a la cual somos mandados a predicar, o de aquellos a quienes queremos que sean discípulos, a quienes tenemos que predicarles el arrepentimiento y el perdón de pecados. Este pasaje nos habla de en dónde están y cómo están. Están ciegos, están en tinieblas, están en la potestad de Satanás, no tienen fe en el evangelio, no tienen fe. La gente cree, pero no cree en el evangelio. No tienen perdón de pecados y no tienen herencia entre los santificados. Tampoco han sido santificados. Lo serán cuando se les predica. Son santificados en la sangre del Cordero. De resto, no. Pues Pablo fue enviado a predicar y fue uno de los más acérrimos o muy entregado a la predicación de la época. Jesús dijo, vayan a todas las naciones. Pablo fue predicando por muchos lugares, muchas ciudades en el Imperio Romano, a los gentiles. Lo que dijo Jesús allá en Mateo, Marcos y Lucas se expandió por todas partes, como hoy o hasta hoy. El evangelio ha llegado, el evangelio partió de allá, de Jerusalén comenzó. En la ciudad de Jerusalén, así dijo la profecía, dice, de Jerusalén saldrá la ley, la palabra de Jehová, de Sión, de Jerusalén. De ahí comenzó a esparcirse el santo evangelio hasta llegar a Colombia. Colombia no existía en la época. Nuestro país no tiene tantos años, pero hasta aquí ha llegado el evangelio. Eso nos indica una cosa muy especial, la firmeza de la autoridad del Señor. Vayan a todas las naciones. Como Dios lo sabe todo, yo creo que puedo decir que Dios estaba pensando en Colombia. Dios sabía que iba a existir Colombia. De seguro que Pablo no, o ninguno de los apóstoles, pero el Señor sí. Y hoy existe este país y aquí se predica el evangelio del Señor. Ahí está la autoridad, la firmeza. Ahí está el cumplimiento, porque él dijo, vayan a todas las naciones y se predica en todas las naciones, que son 200, que son las que sean. Dios ha hecho que el evangelio llegue. Él quiere eso. Y las naciones, pues somos tan grandes que hay necesidad de continuar la predicación en la misma nación. Y Dios levanta hombres en la misma nación para seguir predicando a sus propios, a su propio pueblo, a los connacionales. Se sigue predicando la palabra de Dios. Entonces, Dios dice
que el mensaje a predicar es el Evangelio. Del Evangelio habla la promesa hecha a Abraham. Lo hemos leído en algunos pasajes. ¿Sí? La promesa del Evangelio de Dios. Recuerden que acabamos de leer acá, donde el Señor Jesucristo dice que se cumplió todo lo escrito en el antiguo pacto. Él lo cumplió. Vamos a leer un pasaje que está en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 13, versículos, vamos a leer acá, versículos 13 en adelante. Lo que vamos a leer, hermanos, es como un resumen de la historia de cómo llegó todo esto a ser una realidad. Hechos 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de noten esto acá, de la descendencia de y conforme a las promesas, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de vosotros teméis, de entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada, noten qué cosa, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cuales cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y también, y nosotros también, noten este versículo es versículo clave. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por esto dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo
servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Noten el 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho por los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero ya se presentan algunas circunstancias. Pues esto es un recuento de la historia, desde la promesa hasta Jesús. ¿Y de qué hablaba la promesa? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice acá que la promesa habla del evangelio en el versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y luego el apóstol explica diciendo cómo se cumplió. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú. Entonces, ¿de qué hablaba la promesa? Del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. De eso habla, noten lo importante esto. Estudiamos de la promesa hace algún tiempo, de la simiente, ¿recuerdan? Que de la simiente, de la mujer, de Abraham, de David, y nos vinimos a varios pasajes. Pero ahorita estamos relacionando la promesa con el evangelio de Jesús. Estamos diciendo que cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, aquí nos dice el apóstol Pablo que la promesa fue que Cristo moriría por las personas y que sería resucitado en favor de los hombres. Algo así como que, o algo así como que no, es que Jesús pagó el precio del pecado. Recuerden que la paga del pecado es muerte. ¿Qué hizo Jesús? Morir. Él pagó. Si la paga del pecado es muerte, hermanos, alguien tenía que morir. Nosotros nos acogemos al evangelio y somos librados de la muerte, pero no porque no haya habido muerte. Siempre se pagó. La paga del pecado es muerte y la deuda se pagó. Jesucristo le tocó morir. Ahí es el evangelio. Recuerden que el evangelio es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Él murió en tu lugar o en mi lugar. Esa es la buena noticia. Es lo que Pablo está predicando aquí. El evangelio de la promesa. El evangelio de la promesa. ¿Qué cosa? Que Cristo fue resucitado de los muertos. Y luego les dice que de todo aquello que por la ley ellos no pudieron ser justificados, porque ciertamente nadie se justificó o se justifica por las obras de la ley de Moisés, que ya ni siquiera está vigente. A través de la fe de Jesús, sí es justificado todo aquel que cree. Suena como a lo que dice el Señor en Marcos. Vayan a predicar el evangelio, mi muerte, mi sepultura y mi resurrección a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿El que creyere qué? El que creyere en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. El que creyere que Jesús murió en su lugar en la cruz, que Jesús murió en lugar mío o en lugar de ti o de alguien, del que le predicamos, del que sea.
Porque predicamos eso, predicamos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Pero predicamos diciéndole, Él murió en tu lugar, Él fue sepultado en tu lugar y Él resucitó por ti. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Tú mereces morir y ser sepultado o ser perdido, ser condenado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Lo dice Romanos 6:23. Y desde el antiguo pacto, recuerden lo que Dios le dijo a Adán y a Eva. El día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. ¿Cuál es el punto con el pecado? ¿Cuál es la ley ahí? Muerte. Si pecas, te mueres. Jesús nos salvó. Y entonces por eso el evangelio es buena noticia. Nosotros los cristianos conmemoramos la muerte, sepultura y resurrección de Jesús cada domingo. Que recordamos que Él murió por mí. ¿Qué recordamos con el pan? Que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Que Él llevó qué? Mis pecados en su cuerpo. Que Él murió en mi lugar. La paga del pecado, Él pagó. Por eso yo soy salvo o somos salvos. Porque Él pagó. ¿Y qué recordamos con la copa? Con el jugo de la uva. Su sangre. ¿Y qué pasó con la sangre? La sangre del Señor fue derramada para remisión ¿de qué? De nuestro pecado. Por eso, el evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, es buena noticia. Y es el evangelio de la promesa. Es que Dios prometió, permítanme decirlo así, Dios prometió cuando le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones o las familias de la tierra. Dios prometió que Cristo moriría y sería sepultado y sería resucitado en lugar de las naciones o en favor de las naciones. Cuando le predicamos a alguien el evangelio, le estamos diciendo, mira, la paga del pecado es muerte. Tú has pecado, por tanto, eres digno de muerte. Pero aquí está el mensaje de la salvación. ¿Cuál es? Que hubo quien muriera en tu lugar en la cruz. Hubo quien fuera condenado por ti. Eso lo dicen varios pasajes. Isaías 53, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 y 25, y muchos pasajes más hablan de eso. Pues aquí está el pecador a quien le estamos predicando. Le predicamos el arrepentimiento y el perdón de pecados. Para hablarle de eso, nos toca hablarle de qué ha pecado. Y nos toca de seguro explicarle en qué ha pecado. Tal vez tengamos que leerle al pecador Primera de Corintios 6, 9 y 10. No erréis, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Has pecado por adúltero, por fornicario, por afeminado, por homosexual, por ladrón, por borracho, por estafador, por brujo, por bruja, por lo que sea. Has pecado y eres digno de muerte. Ahora, Cristo murió por ti. Entonces, ¿qué necesitas entender? Que Él hizo eso, que Él murió en tu lugar. Aquí está la buena noticia, que Cristo murió por ti, que Cristo fue condenado por ti, que Cristo fue hecho maldición por ti, que Cristo fue sepultado, pero que resucitó para que tú también resucites. Él pagó tu deuda. Es lo que predicamos. Él pagó tu deuda para que usted sea libre, para que usted no tenga que pagar. Por eso, el que creyere en el evangelio, el que crea, el que acepte que Jesús murió en su lugar y al aceptarlo obedezca al evangelio, donde uno se une a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, que es en el bautismo,
el que lo haga será salvo. ¿Por qué? Porque Él pagó en mi lugar o en tu lugar. ¿Sí? El evangelio de la promesa. Serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo? Jesús pagó la deuda de todas las naciones. La paga del pecado es muerte. Jesús murió para que las naciones no mueran. ¿Sí? La parte de Dios, mandar a su Hijo. La parte del Hijo, morir por los pecadores. La parte del pecador, creer la buena noticia y obedecerla. El resultado, la salvación. Obra también, por supuesto, del Espíritu Santo. Vamos a orar y continuaremos mañana. Bendícenos, Padre Santo, con entendimiento y sabiduría en lo que estamos estudiando acerca del Evangelio de Jesús ahora. Gracias, Señor. Ayúdanos a comprender y ayúdanos a predicar este poderoso mensaje de salvación. En el nombre de Cristo, gracias. Amén.